Nos es una enorme alegría poder terminar este ciclo de conferencias sobre Tierra del Fuego con la presencia de Víctor Vargas Filgueira, que muchos de ustedes ya conocen, tanto desde Argentina, de Tierra del Fuego mismo, o también de algún encuentro que ya se tuvo en la Universidad de Jena, donde estuvo Víctor Vargas Filgueira ya participando en una clase. Es una especial alegría tenerlo aquí con nosotros y poder terminar, como dijimos, este ciclo de conferencias, y voy a repetir el título íntegro: Tierra del Fuego, representaciones, invenciones y violaciones del fin del mundo, con una charla con Víctor. Y bueno, ahora paso a Ana para que ella lo presente, y quería avisar nomás que vamos a proceder de una forma parecida a cuando estuvimos hablando con Marchante, que vamos a dialogar, ¿no? Vamos a empezar Ana y yo, y después vamos a, por supuesto, abrir la ronda de preguntas al público. Bueno, Ana, por favor. Bueno, para contarles algo sobre Víctor Vargas Filgueira, él es consejero de la comunidad Yagán Payacoala de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Es escritor, escribió su libro Mi Sangre Yagán, que ya va por la tercera edición en Argentina y también en Chile. Es también guía en el Museo del Fin del Mundo, donde da su visita guiada que se llama Uniendo Mundos, la otra mirada, desde 2017, donde comparte sus saberes ancestrales a, bueno, grupos escolares y también a turistas locales, nacionales e internacionales. Siempre, bueno, con esto que nos va a contar hoy, tratando de visibilizar al pueblo Yagán e insistir en que es un pueblo vivo. Bueno, y un poco por ese lado van nuestras preguntas y nuestro interés en la participación de Víctor, así que desde ya te agradecemos la participación. Y le paso a Claudia para ir con la primera pregunta. Bueno, Víctor, tu hermoso e imprescindible libro, Mi Sangre Yagán, que se publicó por primera vez en 2017 y que se volvió a imprimir y dar a edición el año pasado, significó, junto a los documentos publicados por Cristina Zárraga, un gran paso hacia el reconocimiento tanto ajeno como propio de la presencia Yagán en la actualidad. ¿Cuál fue el objetivo principal que tuviste al escribir el libro y qué público tenías en mente como lectores? Bien, bueno, saludar un poco al panel, a toda la gente que está presente. Para mí es una gran alegría poder participar en este encuentro. Y sí, ganas de ver gente conocida y muy feliz por esta ocasión, ¿no? Cuando uno de niño en una escuela primaria escucha que ya no hay más, escucha que hay una extinción y todo eso, te llevan también a poder sentirte, digamos, muy triste cuando llegas a tu casa y te encontrás con una madre que habla una lengua que dice ser yagán y que ella también pertenece al pueblo, ¿no? Ese es el inicio de este camino, creo yo, y que me ha llevado a hacer un libro pensando siempre en los niños de mi ciudad. Solamente en eso, en los niños de mi ciudad, como paso inicial. Nunca pensé que se iba a editar 3 veces, que se iba a editar en Chile. Simplemente que los niños de mi ciudad no reciban el mensaje que yo había recibido, que tenía muy claro que era un mensaje erróneo, equívoco. Y bueno, tengo la fortuna de que está en todas las bibliotecas de la provincia de Tierra del Fuego. Hoy lo trabajan los niños en dichas escuelas y también se ha desplazado a la provincia de Buenos Aires, a distintos lugares como Patagonia. Lo están trabajando permanentemente y eso supera mucho las expectativas que yo tenía al inicio de la escritura, ¿no? ¿Cuál crees que fue como la recepción de este libro? Pensando primero en ese público y después esto que decías, cómo fue llegando a otros espacios. Y a la vez, ¿crees que fortificó la identidad del pueblo Yagán? ¿Hubo discusiones dentro de la comunidad?
y qué influencias considerás que tuvo respecto de la conciencia de la presencia yagán en la vida cotidiana de Tierra del Fuego. Bueno, eso tiene que ver con salir yo digo siempre, de la currícula y de todo lo que nos enseñan, ¿no? No la totalidad de las personas puede tener esa inquietud y salir de eso, ¿no? Hoy tenemos paisanos en distintos pueblos de Tierra del Fuego que todavía creen que no son porque alguna vez se dijo que no eran, ¿no? Entonces es difícil por ahí entender comunidad adentro, eh, algo en lo que nos criamos con una realidad distinta, una realidad que decía que no éramos yaganes, que nuestra madre decía, en el ejemplo nuestro de familia, que su mamá era yagán. Entonces ya se había cortado el lazo ahí, y en lo que respecta a la sociedad en general, digamos, el planeta lo está recibiendo de la mejor manera. El libro es algo que cuando lo escribía también en mi mente rondaba el no repetir la historia. Podía haber hecho informes específicos sobre el genocidio de nuestros pueblos y demás, pero sentía que tenía que terminar con eso, porque ese ida y vuelta no finalizaba nunca. Entonces, para poder finalizar con ese ida y vuelta era hacer un libro inclusivo que permita a la gente reflejarse en la vida de mi pueblo. Y también, ¿no? Además de pensar en los niños, pensaba en eso, pensaba en no herir susceptibilidades actuales, pensaba en que si repito la historia sigo con la mochila de aquella conquista. Entonces, por ahí sanar la herida, como llamo a veces cuando me preguntan, eh, era compartir la vida cotidiana de mi pueblo, cómo se trabaja en equipo, cómo se puede pensar en el otro para ayudarlo, muchas cosas que hoy en el día a día nos faltan, ¿no? Que hemos perdido, esa cuestión por el individualismo que está masivamente en todo el planeta. Entonces, hoy recibir revoluciones de distintas partes del planeta diciendo que la vida del planeta debería, valga la redundancia, debería replicar la vida nómade canoera de mi pueblo, es algo que me llena de alegría y orgullo, pero como te digo, las comunidades por ahí, si bien refuerza, también siempre digo que cuando hablamos de pueblos originarios tenemos que pensar en seres humanos. Y cuando pensamos en seres humanos, si mi contradicción dice que debo entender como la mínima expresión a los seres que vivieron anteriormente a nosotros, que nos precedieron, también debemos tener en cuenta que tenemos todos los condimentos que tiene cualquier humano en el planeta. Y por ahí esas susceptibilidades, la competencia y demás existe en las comunidades indígenas también, no quiere decir que no esté. Entonces por ahí hay quienes no tomaron muy bien y que abrieron los brazos a mi sangre yagana, y quienes todavía dicen que el punto de la I no va. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si fui claro en lo que quise decir, pero tiene que ver con eso. Somos humanos y tenemos todos los sentimientos que puede tener cualquier persona. Y por ahí, fíjate vos, paradójicamente, en el camino de mis inicios, donde estaba solo y donde como digo yo, remaba en dulce de leche como buen yagán, paradójicamente, y los correctores en un inicio me decían que no iba a funcionar, que era un mensaje que no estaba en carpeta, digamos, en la temática diaria. Eh, Después te encontrás con gente que por ahí te saludan y que va muy bien, pero después también te encontrás con gente que empieza a competir, porque vos llegaste a un nivel donde ya no sos un par, sino que estás, no sé si me explico, pero ya te ven de otra manera, me pasa permanentemente, y por fortuna las palabras sobran, lo que hay que hacer es generar, por eso no me quedo en la lucha, no me quedo en cuestiones de destruir. Nosotros construimos deconstruimos para construir, ¿no? Y bueno, el libro es eso, una construcción de aquello que se deconstruyó, de algo que sufrieron los pueblos de América en su totalidad y que fue masivo, desde Alaska a Tierra del Fuego. El poder conocer la historia también te da un parámetro muy grande para poder volcar en una escritura eso, pero después los sentimientos humanos están en las comunidades también. No debemos pensar que por ser yagán
el 99,9% de los yaganes aceptaron y quieren mi libro. Quiero ser claro en esto porque soy claro en el día a día y me gusta que eso sea así, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Quizás para los y las que todavía no leyeron el libro, habría que hacer recordar que se trata, digamos, de la reconstrucción de la vida Chagán a través, sobre todo, también de tu bisabuelo, ¿no? Y la historia justamente al principio del siglo XX, en el momento en que llega Guzinde también a Tierra del Fuego y hay dos encuentros con el pueblo Chagán que se están narrando solamente para ubicar a los y las que todavía no leyeron el libro y que ahora, por supuesto, tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, y es fantástico, diría yo, Víctor, cómo combinas por un lado esta reconstrucción de la sangre Chagán, digamos, de las costumbres de la vida Chagán en ese entonces, con tu otra actividad, justamente, que es ser guía en el Museo del Fin del Mundo. Entonces, también queríamos preguntarte cómo es tu experiencia justamente en este museo y qué aprendizajes pensás que se están llevando los que visitan el museo y que asisten a tus charlas ahí en el museo. Gente que seguramente en la mayoría no leyó tu libro y no conoce bien la historia Chagán. Sí, por fortuna, bueno, la vida me puso a trabajar en este museo y creo que, bueno, hay un mensaje ancestral que llevar adelante y yo creo que puntualmente hay dos caras, digamos, de la charla, que una es entender el origen, conocerlo, adaptación plena a la naturaleza, acercamiento a la naturaleza. Entonces ahí, con una charla que va a promediar 1 hora y media, uno puede volcar muchísimo conocimiento ancestral y cuestiones que no están en nuestro día a día, ¿no? Que se nos escapan por estar en las grandes ciudades, por distintas realidades. La gente agradece mucho el acercamiento que uno le da a lo que es la naturaleza y al origen, ¿no? Que es tan importante. Entender que la conquista, la colonización están día a día en nuestro caminar diario y bueno, hacerles ver a la gente eso con ejemplos sencillos y probatorios de ello, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la realidad, con que América se contó la historia de la conquista de una forma y bueno, yo lo que cuento es otra y siempre digo que no es la verdad absoluta, que pongan su sentido común, su objetividad y van a encontrar los puntos que a ellos les cierre, ¿no? Entonces, porque nos han dicho en la historia de la humanidad un montón de cosas que no son reales y está bueno que también abramos un poco, ampliemos la mirada para entender muchísimas cosas que están en el cotidiano hoy, porque la conquista de los pueblos no es más que otro, o sea, en este caso de América fue muy masivo y fueron muchos pueblos los que se sometieron en aquel genocidio, pero hoy se están sucediendo en distintas partes del mundo, entonces cuando uno entrecruza la información se encuentra con la realidad de hoy y por eso también la gente necesita un libro que nos una, ¿no? Y Misael Dayan creo que ha sido ese embajador que está haciendo en todos los lugares, porque así lo testimonia la gente, ver lo lindo que es la unidad de la humanidad y no esa desunión permanente, ¿no? Por eso también del pueblo, del lugar que sean, de distintos continentes, la gente, el agradecimiento es pleno, vivo una vida muy vertiginosa, con muchas caricias al alma, como lo llamo yo, y te puedo asegurar que cuando te dicen que pagaron el viaje lejos con solamente escuchar mi charla, es porque se llevan mucho también, y eso es importante, que la finalidad no es que yo dé una charla y quede como un maestro dando charlas, sino que la gente pueda captar de esa charla los condimentos que uno le puede desarrollar y que entienda que la charla no tiene libreto, que es humanidad pura, oralidad
en su forma más noble, sincera, y mucha investigación en el camino también, ¿no? Y en estas charlas o en estos diálogos en el museo, ¿cómo lidias con, en tanto vos, un comunicador de saberes ancestrales, cómo lidias con esos conocimientos hegemónicos o esas representaciones hegemónicas acerca de los pueblos originarios, acerca del pueblo Yagán, que tienen que ver, como vos bien empezaste diciendo, con la extinción, con el salvajismo? ¿Qué es lo que pasa cuando vienen quizás algunos visitantes al museo y vienen con esas ideas como instaladas? Pruebas, simplemente pruebas, sí, sentido común. Cuando la gente escucha la charla, siempre suelo decir que no es la verdad absoluta, que pongan su objetividad, y además le digo, si Yagán a las 4 de la tarde les dice que finaliza su horario laboral y se va volando a casa, no me lo crean, porque nadie puede volar. Entonces esa muletilla la utilizo para que entiendan de que hay muchas cosas que en el pasado nos dijeron que no son posibles para un ser humano. Entonces, cuando uno les pone pruebas, cuando uno dice, si te saco el control remoto del televisor de tu casa y te obligo a ir al botón todas las veces de acá hasta el final de tus días, te voy a complicar la vida. A nuestra gente le cambiaron la vida de una forma muy, muy cruel, imponiendo un montón de cuestiones. Entonces la gente comprende. El más escéptico de mi charla seguramente se va a ir haciendo preguntas, ¿no? Porque los ejemplos son sencillos y son muy básicos de aprender. He desarrollado en la charla, que lleva más de 5 años de antigüedad y se da hasta los días de hoy a las 11 de la mañana, inamovible. He desarrollado una forma también de aprender a hacer comprender a la gente que lo que es imposible para cualquier ser humano lo descartemos de estas cuestiones. Cuando nuestra gente decían que hacían 2 o 3 latifundios o establecimientos ganaderos aquí, aquel que venía, una sola familia, y nunca se habló de la mano de obra de nuestra gente gratis que se utilizaba en esos establecimientos ganaderos. Es muy sencillo explicarlo con un ejemplo básico para que la gente pueda entender. Y cuando vos decís que el clase media o que el indigente de hoy puede ser también comparado con aquella realidad del indígena con otras herramientas, es muy sencillo también de comprender. Y por eso también eh, cuando viene alguien que piensa de otra manera es porque uno se da cuenta enseguida qué realidad vive, ¿no? Cuando un empresario se presenta en mi charla y yo hablo del capitalismo, no le va a gustar seguramente, pero hay cosas que prueban que lo que yo vengo diciendo, ¿no? Por eso también eh, ponerse en el lugar del otro y poner ejemplos muy sencillos para explicar ayuda a que entendamos que somos humanos. Si no, vamos a pensar que mi gente tenía frío y esperaba el barco de Fitzroy y Darwin, ¿no? Que vengan a darle una campera. Entonces, por ahí pasa la historia también, en poder saber por qué la adaptación al medio ambiente, por qué vivieron miles de años. Entonces, cuando uno, por ahí la gente que es escéptica o que tiene otra mirada, porque esto nadie tiene un pensamiento inocente, ¿no? Todos tienen la objetividad y el derecho a pensar como quieran sobre la conquista. Simplemente que cuando uno desarrolla una información y da pruebas, es más fácil que se comprenda. Sí, totalmente de acuerdo, por supuesto, Víctor. Quizás podrías también contarnos un poco, como creo que lo hiciste ya en una entrevista que también se grabó y que se puede encontrar en internet, una entrevista del 2019, donde estuviste hablando, creo que con Ernesto Rodríguez, sobre tu encuentro con la foto de tu bisabuelo, que ahora está en la tapa de tu libro, ¿no? Esa foto que llevaba 2 nombres, Sevenensis y Tomás Yagán. Y creo que en esta, digamos, en esa doble denominación se puede resumir muy bien muchas de las cosas, digamos, que estás desarrollando en tu libro. Sí, sí, eso es, yo siempre lo resumo con la conquista
en la vida misma, en la familia misma, ¿no? O sea, tener dos fotos con distinto epígrafe, a uno que viene analizando los por qué y todo lo que sucedió en el pasado, también le produce una inquietud muy grande y bueno, saber que mi mamá, por ejemplo, que hoy la tengo conmigo por fortuna de la vida y que tiene 91 años, ella siempre conoció a Tomás Yagán, nunca conoció a Senegoensis, por decirlo de una manera. Y la investigación que yo pude realizar y todo este camino que vengo llevando, logró que encontremos a Senegoensis, el nombre original de mi bisabuelo, ¿no? Ella siempre nos decía, este era Tomás, mi abuelo. Y ahí estaba la foto y después, bueno, salió, cuando aparece la otra foto podemos hurgar un poco más, ¿no? Entonces, tener a alguien que tenga la inquietud y que pueda investigar permanentemente día a día, porque vivo buscando cuestiones hoy también, no me quedo en lo que se ha mostrado, sino que hay que seguir. Y bueno, eso nos ha permitido entender un poco cómo, porque es muy sencillo para gente que no comprende que vos le pongas dos nombres y les diga, mira, se llamaba así y ahora se llama así. No, ¿por qué se llamaba así? Porque había una conquista, porque hubo una imposición, porque hubo un cambio de nombres, porque se obligaba a denominarlos diferentes. Entonces, ahí ampliamos la mirada al respecto de eso y es muy triste, pero también es muy... son sentimientos encontrados, porque encontrar el verdadero nombre de mi bisabuelo para mí fue una alegría en lugar que fuera una tristeza, ¿no? Eh, Cuando lo analizás en frío te das cuenta que es una conquista, pero al principio encontrar eso y después de dónde provenía el nombre y que terminaba siendo el hombre del bosque, aquel que nació en un lugar muy boscoso, también reconforta y es como ir recuperando cosas, ¿no? Vamos recuperando quiénes somos y como suelo decir a veces, hoy podemos ser, antes no podíamos ser. En 1980 era imposible levantar la mano y decir soy Yagán, por los prejuicios, por la discriminación. Tuvimos que tomar un tiempo de impas, digo yo, de análisis, de ver qué podíamos hacer y bueno, en el 2012 ya empezamos seriamente a conformar la comunidad y sabiendo que teníamos estas cosas para compartir, todo aquello que pudiéramos nosotros traer de nuestro pueblo podía servir en el día de hoy, en el cual veíamos ya la competencia plena, ¿no? En relación con esto de recuperar los nombres y los saberes ancestrales, ¿cómo ves vos el intercambio entre como la cultura hegemónica y la cultura yagán en Tierra del Fuego? Y si crees que hay programas culturales que ayudan a la visibilización del pueblo yagán y a esta, bueno, no sé si inclusión, pero a recuperar esos saberes y esos conocimientos. Sí, cuando pensamos en eso y cuando pensamos en eso tenemos que entender que otra vez volvemos a ser humanos. Y como hay blanco, hay negro, como hay bondad, hay maldad, como hay un lado y hay otro, como hay en los partidos políticos una derecha y una izquierda, siempre vas a encontrar todas esas cuestiones. Por eso te decía en el inicio de Mi Sangre de Adán, cuando te contaba eso de que a muchos abrazaron a Mi Sangre de Adán y dijeron, este es mi libro favorito de cabecera. Pero hay otros que dijeron, esto no va conmigo, no concuerdo en nada, simplemente tal vez por no hacer, ¿no? Porque cuando tenemos clara la vida y tenemos claro quiénes somos y hacia dónde vamos, decimos el que no hace seguramente es el que se dedica a criticar, y el que hace seguramente va a ser criticado. Eso está en nuestros condimentos humanos de hoy. Y el hecho de los medios, de la difusión y todo, es lo mismo. Tenés medios hegemónicos donde hay una sola mirada, difícilmente, yo no sé, por fortuna que también de la vida en el 2021 que pasó, mi libro fue elegido por Clarín entre los mejores del país y creo que quizá los propietarios del canal seguramente no lo han leído, porque si no, no estaría así. Pero de repente eso va a existir siempre. ¿Se entiende, Ana? No sé si soy claro, pero creo que sí, muchos lo tomaron y ayudaron muchísimo y están ayudando muchísimo a que esto se difunda. El mensaje está llegando en Argentina de la Quiaca a Tierra del Fuego. Y
como hay canales cerrados que no te permiten una entrevista porque pertenecen al otro bando, a ese bando que te digo yo. Así como hay descendientes indígenas, hay descendientes de nazis, de gente que cazó indígenas en Patagonia. Entonces, nunca va a haber un 100% de conformidad y un 100% de aceptación. Continuando en esa línea, por supuesto que siempre hay perspectivas muy diferentes, actitudes muy diferentes, pero ¿qué esperás vos en general ahora, digamos, con todo lo que ya se hizo, lo que se logró en los últimos años? ¿Qué estás esperando como también parte de los gobiernos justamente en cuanto a una posible restitución frente a lo que sufrió el pueblo Chagán, al saqueo de territorio, al genocidio, al saqueo del patrimonio cultural? Que, digamos, aparte de editar tu libro y declararlo el mejor libro del año, ¿qué más esperas vos de parte, digamos, del gobierno? Cuando se habla de los gobiernos, se tiene que entender que los gobiernos, los estados del momento nos pusieron en esta situación. Si empezamos a rever la historia desde el inicio. Cuando hablamos de la competencia humana en el planeta, hablamos de sedentarismo y revolución agrícola. Ahí comienza la pelea por la superficie que nos toca y por lo que tiene la superficie. Entonces, cuando hablamos de los estados, la vida nómade, para ser más explícito y sencillo, nos quitaron la vida natural en el pasado. Ingresa el capitalismo, el que te lleva a la góndola, el que no te permite ser sustentable. ¿Por qué el gobierno ahora permitiría que nosotros volvamos a vivir como queremos vivir? Por eso los pueblos están sometidos y oprimidos, y se les da hasta ahí. Hay una raya que no se puede pasar. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir al gobierno que se cure con las plantas, que deje todo ese negocio que hay atrás y todas esas cuestiones? Entonces, por eso también el indígena va a las escuelas en una currícula educacional donde no está formalizado como artesano, como cosa rara, como el que hace algo con las manos, pero nunca va a ir como, yo siempre digo, a mí me gustaría que las escuelas de mi lugar y de mi país y del mundo, ¿no? Porque entendamos que pueblos originarios hay en todo el planeta, que pudieran recibirlos como reciben el profesor de matemática, el de biología, y no con una vincha, una caracterización que me haga diferente, y cuando entró Víctor a dar la clase de lengua yagán, ya para los niños en el imaginario sea algo raro, diferente, ¿se entiende? Entonces, pensando lo más amplio, hay muchas leyes de restitución con respecto a la pregunta, pero tenemos que trabajar muchísimo nosotros. Nosotros hoy tenemos una personería jurídica, estamos reconocidos por el Estado argentino, pero tuvimos que accionar con un juez federal y presionar al INAIP para que nos entregue esa personería. Nada te regalan. Las leyes están y son muy, muy explícitas. Hay una Constitución Nacional, hay un artículo 75, inciso 17, pero nosotros tuvimos que contratar a un abogado con plata de los yaganes para que ese abogado pueda hablar con el juez, porque nosotros no, en este mundo de hoy estamos obligados a todo, no podemos sentarnos a hablar con un juez para que nos haga la gauchada, entre comillas, de hablar con el INAI para que cumpla con una ley que está en la Constitución Nacional Argentina. Entonces, esa demanda, si nosotros no tenemos esa cantidad de dinero que juntamos entre todos los yaganes, tristemente, no tendríamos personería hoy, Claudia. Entonces, cuesta demasiado, no solamente en un esfuerzo psicológico y en un esfuerzo físico, sino monetario también. Y como los pueblos, en la gran mayoría, no son acaudalados, difícilmente lleguen a los objetivos esos que son restituir, que corresponde por la ley 27.517. Todo eso tiene que ver con la capacidad que vos tengas. Y mientras el Estado te mira de arriba y sabe que vos con la bolsita de papas que tenés al hombro no vas a llegar a reclamar eso, porque no va a tener los medios. Por eso uno puede ver ampliando la mirada todas estas cuestiones.
Y por eso nosotros decidimos, después de 8 años de ir y venir con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, trasladar esto a lo legal. Y en ese traslado a lo legal te puedo asegurar que a los 3 meses de la primera intimación que el juez federal de Tierra del Fuego le hace al INAI, a los 3 meses viene el papel con el número de personería. Pero después, también hoy hay un año largo ya que tenemos la personería y no hemos recibido un solo llamado del INAI. Entonces así estamos. Las leyes están, pero no se articulan. Y nosotros como indígenas tenemos que ampliar la mirada, ampliar nuestros conocimientos para poder articular todo eso, que cuesta muchísimo. Si no sería fácil, nosotros nos constituimos y el Estado, como dice que nos asiste, debería él ponerte un abogado para que hagan todas estas cuestiones, para que impulse, diagramar todo lo que corresponde, pero no lo hace. Entonces, ahí volvemos otra vez. Si Víctor no tiene plata, no puede hacer nada. En el mundo de hoy, capitalista masivamente, ¿no? Y consumista. Es como mostrarte la jarra de agua y tenés sed, pero no la podés tomar. La podés mirar. Bien, quizás podemos abrir a preguntas ya del público después de este planteo que nos dejó a todos estupefactos, aunque lo sabemos, pero escucharlo de tu voz es otra cosa. ¿Y te parece, Claudia, y te parece, Víctor, que abramos a preguntas? Sí, no hay problema. Y les invitamos a comentarios, preguntas, lo que sea. Ahí está, Danae, por favor. Sí. Bueno, hola a todos, soy Danae, soy arqueóloga. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Sí, vos mencionaste algo muy importante, que es, dijiste que el pueblo Yagán tiene una cultura milenaria, lo cual es así. Entonces, obviamente, como soy arqueóloga, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca del aporte de la arqueología para constatar la preexistencia del pueblo Yagán respecto de la existencia del Estado chileno y argentino? Y si la arqueología le ha ofrecido al pueblo Yagán elementos útiles para constatar esta preexistencia, y además si podrías sugerir otras cosas que serían interesantes para que la arqueología pueda aportarle al pueblo Yagán de acá en adelante. Gracias. Gracias a vos por estar. Sí, nosotros con arqueología hoy, en general, tenemos grandes amigos, de hecho vos sos una de ellas, y bueno, hay muchos más que llevamos siempre en el Sesquín, decimos nosotros el corazón. Y bueno, nosotros soy muy sencillo en las explicaciones, así que nosotros somos la pata de la mesa que faltaba. Y en esa pata de la mesa hoy no podemos funcionar ninguno sin el otro. Es tan sencillo como eso, vinimos a complementar algo que faltaba y desde la ciencia y de las pruebas científicas que llegan a un porcentaje muy alto de efectividad, nosotros con la oralidad completamos el restante para poder reconstruir aquello que no se puede. Por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo que surge de Ernesto Piana, que es otro gran amigo también de la arqueología en mi tierra, y que él me dice, ¿vos sabías por qué tu gente guardaba la corteza y la grasa de ballena en las turbas o en los ríos que son muy rojos en su coloración? Entonces yo le digo, no lo sé. Ellos sí lo sabían, ¿no? Mis ancestros. Y me dice, si lo pones en el agua pura, limpia, que nosotros vamos a consumir, se va a pudrir. Tenés que ponerlo en un agua que esté muy alta en ácido. Entonces, ahí está la ciencia para concluir algo. Cuando tenemos un investigador que hace un gran informe de los pueblos y el consumo de carne, y dice solamente que en su investigación aquí en Cádiz CONICET, que con dar vuelta sobre cualquier brasa un bife, por ejemplo,
vamos a matar los microbios que se alojan solamente en la parte superficial de la carne y no en el interior. Mi madre veía cómo las paisanas yaganas solamente daban 2 o 3 vueltas en las aletas de lobo marino, los riñones que consumían. Entonces ahí estamos viendo una vivencia y una investigación. Conjugando las dos vamos a llegar siempre, siempre, y nos necesitamos, vamos a llegar a buen puerto. Eso es más o menos la definición. No podemos faltar ninguna pata de la mesa, ya están las patas. Ya hay más preguntas, me parece, y creo que el orden cronológico sería ahora de las manos levantadas, primero Javier, después Pablo y después Cristina. Por favor, Javier. Hola, Víctor, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y gusto de verte. muchas gracias por tu presentación, el mío también. Aclaré en una presentación que hice yo de tu gran ayuda para mí, así que ya lo he hecho público, pero te lo repito nuevamente delante de todo el mundo. Así que gracias. Y tengo un par de preguntas. Es una pregunta muy, tal vez privada, pero creo que a todo el mundo le puede interesar. La primera vez que nos vimos me contaste de un enlace, de un encuentro que tuvieron con gente que venía de Norteamérica. La historia del bastón, del águila, etcétera, etcétera, y que se formó una unión que a mí me pareció sumamente interesante. Quería, si nadie la conoce, me parece, bueno, tal vez interesante que la menciones, y preguntarte si hay alguna continuidad con eso, y me gustaría saber. Y segundo, pero supongo que lo vas a hablar, acabas de hacer el ejemplo del agua y los problemas legales etcétera, de la comunidad. Me interesa saber si es lo mismo que sientes con la lengua, que con la enseñanza de la lengua han tenido problemas parecidos. Y muchísimas gracias por la... Sí, bueno, Javier, lindo verte. Sí, nosotros, bueno, el cóndor y el águila, un gran presagio de los pueblos originarios de América, ¿no? Tiene que ver con que el día que se encuentren el cóndor y el águila, para resumir, va a cambiar la realidad de los pueblos. Y bueno, también me sucedieron cosas muy locas en la vida y que uno va aprendiendo a interpretar mensajes, ¿no? Hoy soy un aprendiz bastante asiduo a los mensajes porque me llegan a diario mensajes ancestrales, ¿no? Por ahí quizá la gente no comprenda, pero existen y están ahí día a día. Entonces, cuando sucede esto del cóndor y el águila, en una reunión que tuvimos aquí con gente de Norteamérica, donde habían Inuit, donde habían Lakota, Blackfoot, Sioux, distintos pueblos de Norteamérica. Después yo viajo a Buenos Aires a presentar mi libro Mi Sangre Yagán en 2017, después de ese encuentro tan fabuloso que duró 2 horas, pero parecía un año, donde hubo lágrimas, emociones, un montón de cuestiones, donde un americano mencionó que había sufrido en una misión similar a la anglicana, porque había una foto de la misión anglicana en ese lugar donde nos juntamos. Todo tipo de abuso del que ustedes se imaginen, dijo ese hombre que peinaba canas. Y yo no sabía mucho la investigación de aquella zona norte, ¿no? Entonces, digo, puede haber sufrido eso si es contemporáneo, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con eso, la intérprete lloraba, había mucha emoción en el ambiente. Y hace un par de años me entero de que esos internados de indígenas terminaron en 1986 en la zona norte de América. Entonces ahí me acordé de Paul es el que se llama, y me acordé de eso, ¿no? De qué tristeza cuando corroborás con el día a día lo que estamos hablando, porque hablar es muy fácil, es muy sencillo, cualquiera agarra un micrófono y habla, pero hablar con conocimiento de causa y con comprobatoria de lo que uno está diciendo, ¿no? Me puse muy triste aquel día, más triste que ese mismo día, inclusive cuando él lo manifestó, quizás sí que se quiere, ¿no? Claro, él de niño había sufrido todo tipo de atropellos en un internado de las iglesias. Entonces, ese encuentro terminó con muchísimo conocimiento y con muchísimas cosas en común, ¿no? Eso de que el andino venera a la Pachamama, nosotros queremos nuestro Ushim, nuestro territorio, nuestra tierra,
y que el norteamericano también ama su tierra, nos unía en aquella charla. Luego de encontrarme en la Feria del Libro con un señor que se llamó en vida Saulo de apellido, que era del pueblo tehuelche, él me habla de aquella leyenda del cóndor y el águila, yo ya la sabía. Y cuando vengo en el avión, después de los días de feria, se me viene a la mente aquel encuentro y digo, el encuentro del cóndor y el águila nunca se iba a dar, porque son dos aves que viven en extremos diferentes y ecosistemas diferentes. ¿No será, decía yo, que tenía que ser de humanos ese encuentro? Y bueno, se dio en el 2015 el encuentro del cóndor y el águila porque habían inuit y habían yaganes. Entonces yo estoy convencido de eso. Además, le puedo decir a cualquier persona de que todo lo que hacemos nos sale bien. Entonces significa que ahí hubo un clic, un quiebre, y bueno, eso tiene que ver con el encuentro del cóndor y el águila, que nosotros estamos convencidos de que se dio en julio del 2015, y que a partir de ahí los pueblos empezaron a darse a conocer con más fuerza, empezaron a tener más fuerza en la lucha, a muchas cuestiones positivas que se vienen dando desde allí. Y bueno, con la lengua, como era la otra pregunta, también es difícil, porque vos volvés a darle lugar a aquel que sacaste de ese lugar. Cuando vos sacaste la lengua y la tenés que... ¿Por qué deberías? Otra vez la misma pregunta que le hice a Claudia, ¿no? en la primera pregunta sobre el Estado. ¿Por qué debería el Estado incluir las lenguas nuevamente, formal y mente, ¿no? No hablemos de un taller que doy yo desde el Museo del Fin del Mundo, donde llego con la lengua, donde llego con Cestería Yagán, donde voy y les cuento la vida a los chicos de mi pueblo, cuando los invito también a acercarse a la naturaleza, que es más poderosa que nosotros, que quede claro aquello que perdimos en el camino, porque cuando nosotros analizamos los pueblos originarios, hay una cuestión muy sencilla de explicar. Si ellos vivieron miles de años y nosotros 200, ¿qué nos falta a nosotros de aquellos que vivieron miles de años? Y que hubiesen vivido miles más si no hubiese venido el barco de Cristóbal, por hacer un análisis así muy sintético, ¿no? Entonces, si uno habla de los pueblos, y ustedes son antropólogos, arqueólogos, la mayoría de los que me escucha, y decimos que el Yagán hay 7.000 años de antigüedad, el Selknam tiene 10.500 años de antigüedad, ¿habría una fisura en su forma de vida para que ellos lleguen a esos años generación tras generación? Y los vestigios arqueológicos encuentren esa cantidad de años, porque si no hubiesen encontrado un montón de huesos en la costa donde pasó un pueblo caminando y no pudo progresar por la climatología o por la carencia de alimentación. Pero si hubieron miles de años, no había una sola fisura en su andar, porque tenían un contenido social, un montón de cuestiones que la gente, si no conoce desde adentro los pueblos, difícilmente los entienda. Pero es mirarse al espejo y decir, ¿qué harías vos? Y ser humano, ¿no? Por eso, uniendo tiempos, el unir aquel tiempo viejo con este de hoy, también tiene que ver con toda la reconstrucción. Porque para analizar los pueblos originarios tenemos que abarcar todo, porque si no, no podemos entender la historia. Si nosotros hablamos de zoológicos humanos y no sabemos qué se hizo en los viejos continentes muchos años antes, partimos desde ahí y no encontramos el porqué. El porqué es la ambición humana, y viene acompañando a la revolución agrícola, la revolución industrial que potencia todo y que después te manda a la farmacia y te manda a la góndola, y de ahí no tenés que salir. Por eso, soberanía alimentaria, ¿cuándo? Gracias. Por favor. Pablo, por favor. Hola a todos. Hola, Víctor. Un gusto escucharte como siempre. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, gracias. Te quería consultar algo. Obviamente los pueblos indígenas preexisten a los estados nacionales. Cruzando acá, yo estoy en Ushuaia, para los que no saben. Del otro lado del canal de Beagle hay una comunidad yagán bastante organizada, entiendo. No sé si vos tenés conocimiento de si hubo algún tipo de diferencia
en el trato que dio el Estado y los pueblos del lado de Chile con respecto al Estado, al gobierno, ¿no? Y los pueblos del lado argentino, tanto en la etapa discriminatoria, digamos, como en la apertura que se va dando paulatinamente. No, no hay ninguna diferencia en ningún estado de América con ningún estado de América. Yo puedo ser un poco más flexible, Argentina, y poner un artículo 47, 75, inciso 17, y Chile no lo tiene en la Constitución, por ejemplo, no tiene contemplado los pueblos en la Constitución, declara Patrimonio Vivo de la Humanidad a la abuelita Cristina Calderón, como que eso ya con eso solucioné todos los problemas de los pueblos. Y podemos hablar de Perú, podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de México, de todos los pueblos, porque es sistemático. Cuando uno habla de los estados, tiene que hablar de estados, no de personas. Porque si no vamos a creer que realmente los chilenos apoyaron a los ingleses en las Malvinas y había un Pinochet a cargo de Chile. O sea, ampliar la mirada para todo te puede hacer comprender, y en ese análisis desde los viejos continentes, porque el que camina sobre la tierra sin rumbo fijo, como nómade, y no sabe que hay un cerco después que viene del capitalismo, que hay un montón de condimentos que ese capitalismo no le sirve a aquel que anda dando vueltas sin tener sentido de propiedad, sentido de pertenencia, muchísimas cosas que el nómade no tenía y que por eso compartía, son sacadas de contexto, o sea, las sacaron antes. ¿Cómo las ponen ahora? Y eso abarca todos los órdenes, ¿eh? Cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de llevarte la currícula a que vos formalmente te paguen una hora cátedra porque sos yagán y vas a dar, no sé, cultura yagán. Difícilmente entres por ahí, te van a invitar algún día, pero por eso te digo, los estados siempre van a dar, pero la soga nunca se extiende, llega a un extremo, es como un perro que tenés atado, ¿viste?, en la cadena, que va de un lado a otro y perdonen la comparación, pero es más o menos para que se comprenda. Y el nuevo debate constitucional en Chile con la incorporación de representantes de pueblos originarios, ¿no significaría una apertura mayor como sucedió en Bolivia, en Ecuador, por ejemplo? Es la esperanza que tenemos, porque todo lo que pueda pasar al otro lado de la cordillera va a replicar de este lado. Es la esperanza, digo, porque hay que verlo, ¿no? Porque hay mucha foto. En el mundo actual hay mucha foto. Esa foto resumida en pongo una mapuche a cargo de la convención. Ya con eso le declaro a Cristina patrimonio vivo, no sé si me explico. Con eso estoy cumpliendo. Ya después de articular, lo veremos. Pero toda lucha de todo pueblo por querer ser quien es, y esto pasó en Bolivia, pasó en Perú, pasó en Ecuador, pasó en México con los zapatistas, todo pueblo que lucha por querer ser, van a haber muchas víctimas en el camino para que se consiga ser. Sí. Esto lo podemos decir desde los militares en Argentina, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, está claro que como dice el americano, el nativo americano, ¿no? Todo el mundo tiene sangre en las venas en América, el sangre indígena, el que no la tiene en las venas, la tiene en las manos. Uh-huh. Y ese Gracias, que la tiene en las manos todavía ronda. Sí. Gracias. De nada, amigo. Bueno, Cristina, por favor. Sí, hola. Un placer conocerte, Víctor, y escucharte desde acá, Alemania. Yo tengo una pregunta que tiene que ver más con la literatura y también el cine, porque acá estamos trabajando, ¿no?, en la literatura patagónica y yo más o menos el cine de la Patagonia. Y justo ayer hablamos de ese tema, cómo están representados los indígenas, los pueblos originarios y su relación con el territorio en comparación no sé, del resto del mundo que está acostumbrado al capitalismo y consumismo que dijiste antes. Y hablamos sobre la esencialización, o sea que, por ejemplo, yo recién leí tu libro y me encantó, y ahí también vemos todo ese tema de la naturaleza, también, ¿no?, esa
relación diferente con los territorios y siempre lleva también ese peligro de la esencialización de vuelta, o siempre hay ese reproche que también muestra un pueblo indígena que está relacionado con la naturaleza, con no sé, esa esencia o ese estereotipo. Pero yo también me pregunto al mismo tiempo que también es una realidad, ¿no? Que como lo escribís en tu libro, que es otra, o que hubo otra relación y otro concepto de la naturaleza y de los territorios. Y yo quería ver o preguntarte cómo lo ves vos y cómo lo tratas ese tema. Bien. Cuando hablamos de naturaleza y de vida, de capitalismo y demás, partamos de la base de que tenés el indígena como una persona que va a estar compenetrada de la naturaleza y va a creer que la naturaleza es muy poderosa, mucho más poderosa que nosotros. Y que va a estar en el día a día nuestro permanentemente porque vamos a subsistir también de eso, ¿no? Y tenemos el otro individuo que es el que viene con el capitalismo, el que cree que la naturaleza es para sacarle cosas, para el extractivismo, para sacar el litio, el oro, ¿me entendés? Para hacer siembras aceleradas, poniendo soja transgénica, para, qué sé yo, salmonicultura y ponerle antibióticos a los salmones porque se matan entre ellos adentro de una jaula que no tiene capacidad para la cantidad que ponen. Esa es la historia. ¿Cómo volveríamos nosotros a predominar en un mundo donde el otro tiene una mirada muy diferente? Por eso, Mi Sangre Dagán, ¿por qué la comprendo? La gente por ahí me pregunta, ¿por cómo comprendiste tanto para poder volcar en un libro algo que me parece fantástico, fabuloso y demás? Porque yo todavía pienso de esa manera, como mi gente. Yo no creo que sea para cortar el árbol y para sacar la tierra esa y después pasarla en una zaranda y hacer casas de cemento. Yo creo que la naturaleza es otra cosa. Entonces, por eso comprendo. Cuando la gente me pregunta, le digo, nosotros conocemos las dos vidas, la vida cementicia del cemento y la vida natural. Al conocer esas dos vidas, si no conoces las dos, vos nacés en el cemento y vas a decir es lo más grande que hay. Y si yo nazco en la naturaleza y no conozco el cemento, voy a decir la naturaleza es lo mejor, porque no conozco el otro. ¿Se entiende? Conociendo las dos y sabiendo que ese perro que baja del piso 12 por el ascensor y va con una correíta a la plaza a hacer sus necesidades no es una situación normal, natural. Cuando tenés claro eso, podés mostrarle a la gente otra cara de la moneda, por llamarlo así. Entonces, Mi Sangre Dagán es eso, es mostrarle a ustedes, al mundo, si Dios quiere, a todo el mundo, ojalá, esta es una forma de vida que se debe repetir. Y no ser egoísta de decir, mi mundo es el Dagán y solamente nada más que eso. Cuando estuve en Europa, lo que yo decía siempre con mi canoa y mi cesta era, esto es de todo el planeta, porque lo necesitamos volver al origen y a la naturaleza. Entonces, cuando se separa el humano en distintas clases sociales, en un montón de cosas, por eso los grandes historiadores dicen la historia de la humanidad se resume en la lucha de las clases sociales. Y yo comparto eso plenamente, porque es así. Entonces, dejemos de competir y unámonos, es el mensaje. Pero entiéndase que la vida cementicia está contaminadísima y que debemos hacer algo para acercar a la gente a conocer algo, porque lo que no se conoce no se puede querer y apreciar. Si no sabes lo que es natural, porque vivís en un piso 12 y tu vida se ha desarrollado en mayor cantidad, y cuando vayas a un campamento y te sientes en naturaleza, no vas a entender de qué se trata. Y nosotros escapamos a la naturaleza cada vez que podemos, ¿sí? De esta ciudad que es pequeña y donde tenemos mucho verde, ¿no? Donde el verde nos llama. Y vas a conocer la importancia que tiene la naturaleza cuando vayas a las grandes capitales, como me ha tocado a mí, y quieras un espacio verde, donde hay una plaza para tomar unos mates porque me muero acá en esta vida cementicia. Y como no venimos de esa vida cementicia,
En esos lugares, en los pisos 12, 15, 20, competimos masivamente. Y cuando vamos a un campamento a pasar un fin de semana, te lo puedo asegurar y probarlo en Alemania, cuando vayas a un lugar donde esté verde, donde haya naturaleza, no te vas a pelear con nadie, porque vas a estar en tu hábitat. De eso se trata. No sé si... Y con respecto al cine y todas esas cuestiones también, aprovecharon que había alguien raro para hacer películas, para hacer un montón de cuestiones, como que no teníamos derecho como indígenas, entonces empezaron a utilizar un montón de cuestiones. Hoy nosotros estamos articulando nuestras propias leyes que están en los derechos humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, que dicen bien claro que la cultura de los pueblos que son minoría y los pueblos originarios no se puede utilizar por cualquier parte del planeta, sino que tienen que articular con los pueblos. El resto de cultura del planeta sí la podés compartir, pero para eso tenés que conocer los derechos en Naciones Unidas, tenés que conocer, como digo yo, ampliamente todo, para poder accionar eso. Y lamentablemente, hoy los pueblos originarios no tenemos miles de personas que puedan conocer todo eso, ¿no? Claro, a mí me parece bárbaro que cada vez hay más representaciones de eso, digamos. Está surgiendo y está habiendo Sí. movilizaciones, se están trasladando a distintos continentes, que también es bueno que la palabra del originario llegue. Paradójicamente yo le digo a la gente hoy buscan al primitivo salvaje caníbal para que vaya a los coloquios de cambio climático para que dé la receta de cómo cuidar al planeta. Qué paradójico. Entonces tiene que ver con eso. También el mundo se dio cuenta de que los únicos que tienen memoria de lo que es vivir en naturaleza, por y para la naturaleza, son los pueblos originarios. Y cuando me preguntan, ¿qué recomendás, Víctor? Escuchen al pueblo originario del lugar, al gaélico, al bretón, al que sea, en la parte del planeta que sea, pero escúchenlo, que ese no va a querer que su tierra se contamine. Por eso va a ir en contra de los estados, de las organizaciones, de las grandes megas industrias, va a ir en contra de todo lo que es el dinero contaminante permanentemente. Acumuladores masivos de dinero. Eso. Bueno, gracias. Quizás puedo hacer una preguntita más. Sí. Que tiene que ver con el cine. O sea, yo sé que en los últimos años, justo en Tierra del Fuego, se abrió una universidad de cine que está creciendo ahora mismo, y quería ver o saber si ahí hay por ahí ahora también con más estudiantes de cine y todo eso, si hay más contacto, si quieren que los estudiantes ahí también quieren tratar esos temas, o si hay alguna cooperación o algo así. No, en eso, qué importante la pregunta, la verdad que es muy buena. En eso nosotros siempre tenemos claro que todo lo que sea escuela, universidad y demás, tenemos que facilitarle las cosas. Si vienen a buscar información, la tienen, nunca negamos eso. De hecho, ahora se estrena este viernes, el viernes ahora, Las Intemperies, que es de Guido de Paula, un amigo, con el que trabajamos permanentemente juntos. Hemos trabajado con Guaya Film también, y hay un documental por ahí, un corto que se llama Tubacana Yagán, enseñando Yagán. Y entender desde los derechos y de todo aquel avasallamiento que resulta después replicándose en todos los órdenes, que hay un sentido común que utilizar. Si hay una familia que se sustenta su vida diaria con contar un trocito de mi historia, yo no le voy a decir que está apropiándose culturalmente de mi cultura, ¿se entiende? Sentido común. Ahora, si viene Techín y me dice, quiero utilizar determinada cuestión de tu pueblo, vamos a tener que arreglar, porque esto es sentido común. El indígena hoy también necesita los mismos recursos que necesita todo el planeta para poder continuar la senda. Y entonces aplicar el sentido común, y lo digo porque cuando empezó el COVID habían unos barbijos con pueblos indígenas aquí en nuestra tierra, y me preguntaron por la apropiación cultural, y yo les dije, si es una familia que sustenta el día a día del puchero de la casa,
¿qué vamos a estar aplicando apropiación cultural a eso? Ahora, si viene una gran corporación y quiere hacer negocio con nosotros, que se siente y que haga negocio. ¿Se entiende? No sé si ya está contestada tu pregunta, creo. Está full la Universidad de Tierra del Fuego con el tema de audiovisual, está generando gente muy capacitada y tenemos muchos proyectos en común con la comunidad, conmigo individualmente. Hay un chico que se llama Javier López que está haciendo un trabajo sobre mi llegada al Museo del Fin del Mundo, que quiere hacer un documental también. Permanentemente articulando cosas, medio ambiente, tema número 1 en la lista, tenemos varios documentales y también tenemos algunos cortos para declarar reserva en algunos lugares. Ahora estamos luchando ahí, Pablo también, quien está en el panel, es integrante de la comisión para declarar reserva Península Mitre. Hemos estado hace poquito en legislatura también sentados ahí dando nuestro parecer. Por ahí no nos convocan mucho, pero golpeamos la puerta y entramos igual, así que, porque si no, no lo vamos a lograr. Me parece que Catalina también había tenido la mano levantada. Sí, muchas gracias, un placer muy grande y de hecho acabas de contestar a mis preguntas, pero igual yo tenía algo parecido a la primera pregunta de Cristina, que era sobre la enseñanza del amor a la tierra, porque hablaste de las clases que haces para los niños y todo el legado que les das con tu libro, etcétera, pero yo me estoy preguntando cómo hacemos para reeducar a los adultos que sí tienen el poder ahora, ¿no? Y que tienen, o diría yo, tienen que aprender el amor a la tierra, tienen que aprender a respetar la tierra, tienen que aprender, o tenemos que aprender a respetar nuestros sueños o los mensajes. Tenemos que aprender a leer los mensajes y quería preguntarte cómo lo has hecho tú, cómo has aprendido o cómo has desaprendido el entendimiento del tiempo colonial que es lineal y cómo reaprendemos un entendimiento de un tiempo que consiste de varios tiempos a la vez, que es como más una presencia en un mundo con historia. Y pues sí, mi pregunta es como para los aliados, que yo también estoy en Alemania, cómo nos comportamos, cómo nos acercamos a la sabiduría de ustedes sin hacer una apropiación cultural, pero lo acabas de mencionar que ya es como que es diferente dependiendo de la intención de quién se acerca y cómo se acerca a la gente. Ajá, pero Sí, igual. tenemos que entender que todos los condimentos humanos, como estuvieron en el pasado, están ahí, hoy, por más que seamos comunidades. Y bueno, el día a día de hoy es lo que yo le planteaba a los paisanos mapuches cuando me tocó ir a Patagonia también por congresos del patrimonio y demás. Hoy tenemos que ser negociantes, no podemos pretender pedir, qué sé yo, algo que no va a ser posible. Una vez en nuestra gente nos dijo un arqueólogo amigo que se llama Marcelo Weiser, aprovecho si está escuchando, mandarle un gran saludo, me dijo que había hablado con el jefe del área naval austral aquí en nuestra tierra, en Ushuaia, donde vivió mi pueblo miles de años, y que le había dicho el tema, hay una reserva que se llama Tuscapalán, un pedacito de tierra donde él les había propuesto al jefe del área naval austral, al comandante, que lo explotáramos nosotros, ya que son yaganes y son dueños de la tierra. Entonces el comandante del área naval austral le dice, con esa tesitura le tenemos que dar todo Ushuaia a los yaganes. Entonces, si yo voy a pretender eso, que sería ilógico porque hay una ciudad edificada allá, estoy equivocando el camino, pero hay algún espacio libre para mirar y decir, vamos por eso, ¿se entiende? Ese negociar es en todos los órdenes, porque si no, no podemos. Yo le decía a los hermanos en Patagonia, si ustedes tienen 200 hectáreas para pelear, que ganen 100 está bien, vamos bajando, ¿se entiende? Vamos balanceando esa cuestión. Tener hoy
lo que tenés que tener hoy. Porque si venimos solamente con lo de ayer y la naturaleza, te puedo asegurar que ni siquiera hoy tendríamos nosotros una personería jurídica. Nosotros tenemos que tener hoy lo que tenemos que tener. Entonces, en ese tener hoy, abarca todo, todos los órdenes de la vida. Y cuando yo voy a las escuelas, ¿cómo hago para hacer que los niños comprendan que el árbol tiene vida, que hay una cosa más importante? Porque venimos de un mundo que generó ser nosotros los que caminamos a 1 metro de la tierra, los que sabemos todo. Cuando hablamos de eso, tenés que conocer todas las caras de la moneda, por llamarlo así, del dado, porque son muchas caras en la historia de la humanidad. Si no conoces todas, ¿cómo puedo saber yo qué plato de comida me pones enfrente si no sé o cuál me gusta si no probé ninguno de los dos? ¿Se entiende? Entonces, en esta cuestión, quien te habla hoy, que es Yagán y que ha vivido una vida más Yagán que ciudadana, hizo la comunión, por ejemplo. Y yo vi de qué se trataba el contenido de la iglesia. Y pude decirle a mis padres a los 14 años, no, yo la confirmación no la voy a hacer. Porque ese señor que tomaba vino adelante no es un enviado de Dios a la tierra. ¿Se entiende? Por eso hay que abarcar todo. Y cuando hablamos de las religiones, le guste o no, a quien le guste, mi punto de vista dice, la hicimos acá, ningún libro vino del cielo, y la hicimos en base al comportamiento humano. Como yo no estoy de acuerdo con vos, voy a cambiar de historia, pero curiosamente ninguna va a tener a la naturaleza como contenido. Hay mandamientos, hay un montón de cosas, pero ninguna religión del planeta tuvo en cuenta la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya estamos con la objetividad de que es extractivismo solamente. Entonces, yo le cuento la vida de mi pueblo a la gente y le digo, Watawinewa, el creador del pueblo Yagán. Y no solamente me creó a mí, creó a los seres vivos que me rodean y a toda la geografía en la que vivo, mi Gushin, mi territorio. Eso se llama inclusión. Y a la gente misma le digo, el humano cuando hizo las religiones no pensó ni en animales ni en plantas, porque son religiones hechas solamente para el humano. De ahí partimos mal. Lo que hay que hacer es volver a incluir aquello que no incluimos. Y como dicen los grandes sabios, las religiones se olvidaron del mandamiento más importante: ser, formar parte y responderle a la madre naturaleza. Pero, como te digo, hay que saberlo todo, conocer todo lo que yo pueda analizar, lo que yo para yo poder emitir un juicio de valor, tuve que haber visto cómo comen la hostia y después lo que dicen ahí en el confesionario y no me tuvo que gustar. No me tuvo que cerrar la historia de Adán y Eva, que de esos dos individuos salimos todos en el planeta, hay un montón de cosas. Y hoy mis hijos, curiosamente, Catalina y Guillermo, hace unos años atrás, hoy tienen 12 y 9, hace unos años atrás me hicieron la misma pregunta: papá, no puede ser que seamos todos parientes en la Tierra, si somos de Adán y Eva. ¿Se entiende? Para mí es un volver a resurgir, porque la pregunta esa me la hice yo hace más de 40 años atrás. Pero por suerte lo que yo veo es que ese futuro, esos niños, tienen otra mirada. Y es una mirada no extractiva, es una mirada con respecto a la realidad muy cruda. Te dicen, profe, ¿por qué los mataban si eran seres humanos? Nosotros en nuestras generaciones nunca hubiésemos dicho que al indígena lo mataban. Menos a un profe, ¿no? Cambiamos. Los cambios son muy, digamos, procesos muy largos, pero se van generando. Y tampoco quiere decir que Víctor va a cambiar la historia de la humanidad. Lo que quiere decir es que voy a dejar un granito de arena y que alguno por ahí la posta la puede continuar. Más preguntas. Víctor nos invita, así que hay que aprovechar. No hay problema. Para eso estamos. Catalina. Quizás otra parte de la misma pregunta, muchísimas gracias, que nos hace muchísimo a pensar y obviamente yo estoy completamente de acuerdo, pero sí puedo preguntar eso y no sé si se puede explicar, pero ¿cómo? Porque antes habías mencionado de que tenías que aprender a leer los mensajes que te vienen de los ancestros y quería preguntar, ¿cómo lo hiciste?
yo creo que no es, porque empezaste a hablar de las religiones y obviamente eso tiene que ver muchísimo y no sé, quizás no se puede saberlo todo, pero quizás es la naturaleza que siempre lo sabe todo y lo sabe mejor que los seres humanos, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Tal cual. Pero sí, mi pregunta es, sí, ¿cuál fue tu camino de aprendizaje? Ya, sí me puedes responder, gracias. Bien, el camino de aprendizaje tiene que ver en esto de los mensajes, ¿no?, ancestrales. Tiene que ver con lo que vos sos tan distinto al resto. Mi vida fue totalmente a contramano de lo que iba alrededor mío. Fue esa injusticia del que tenía lentes y se llamaba Cuatro Ojos en los tiempos de la escuela, discriminación, el que era gordito y tenía un montón de apodos, ese querer ser como el Robin Hood que iguale al mundo y que quiera algo que no sucedan estas cosas, de ser un niño bastante noble, por decirlo así, empezar a mamar a la realidad de afuera y hacerme un poco más duro cada vez e ir entendiendo un poco más de qué se trataba ese juego que se llama vida, ¿no? Y en ese juego que se llama vida, después empezás a recibir mensajes, se te va un hermano con 9 años y dice que el que está en la cuna es el que lo va a reemplazar, un montón de cosas fuertes de familia que van pasando. Y después cuando ya tenés 15, 20 años, empezás a entender de otra manera que hay un mensaje ancestral y que debes interpretarlo. Cuando un ave natural de la ciudad de Ushuaia, de nuestra tierra, se te viene a las manos y la tomás como un gato y lo acariciás, vos mismo te sorprendés, porque decís, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Si es arisco, es de la naturaleza. Y después cuando te pasa la segunda vez ya decís, no, acá me están queriendo decir algo. Entonces así empezás a aprender a interpretar, y cuando alguien de Cusco te trae un colibrí y te dice que se lo compró una señora en Cusco, y después cuando vos en tu tierra de acá de Ushuaia, una chica que conocí hace poco tiempo, hace más o menos 6 o 7 años había ido a Cusco, y una señora le había hecho comprar literalmente un colibrí. Llévate este, llévate este, llévate este. Ella decía, no, pero déjeme ver lo que tiene acá, tiene un montón de piezas de plata. Entonces trae el colibrí, nos conocemos hace 2 años, ella hace 6 años había ido a Cusco, y cuando la señora le dice de que cuando te acuerdes del colibrí, vas a saber a quién se lo tenés que regalar. Hace unos meses fallece la abuela Cristina Calderón de nuestro pueblo. El mismo día que fallece nuestra abuela Cristina, esa chica encuentra el colibrí en una cesta de junco que yo le enseñé a hacer. Cuando ella encuentra el colibrí ahí, dice, Víctor es la persona que se la tengo que regalar. Es creer o reventar, como dicen los dichos, pero es así. Hay un mensaje, hay una tarea que cumplir en América, y creo que todos los actores suman. Es necesario la arqueología, es necesaria la literatura, es necesario un montón de cuestiones. Si no están todos los condimentos, porque lo que beneficia al originario, que la única diferencia que tiene con el resto del planeta es que sabe su origen. Porque vos sos originaria, pero no sabés quién te precedió en algún momento como cazador-recolector. Entonces, ampliando esa mirada, vamos a poder llegar al mejor lugar, digo yo, y por eso es entender quiénes somos y a qué venimos. Yo creo que tengo muy clara la tarea que tengo que realizar, y por eso la comparto, porque si no estaría en casa, no sé, cobrando entrevistas. 2 manos levantadas, y propongo que entonces las 2 preguntas, quizás, Víctor, si las admitís, podrían hacerse. Sí, ¿no? Sí, no hay problema. Sí, había Pablo y Danae, casi simultáneos, pero quizás... Pregunta Danae. Bueno, okay. Bueno, empiezo yo, Pablo, y después seguís vos. Hay un aspecto que no tocamos, que es muy importante también, si nos podés compartir un poco sobre tus saberes con las manos.
digamos, porque hay un montón de habilidades, de destrezas técnicas que vos desarrollaste con el tiempo, recuperando saberes culturales, ancestrales. Entonces te quería preguntar brevemente, no quiero gastar mucho tiempo de la otra pregunta, pero si nos podés contar el tipo de tareas que sabés hacer ahora y que has aprendido a lo largo del tiempo. Sí, todo tiene un disparador. Cuando hacen una pregunta seguramente va a ser un poco extenso mi contestación, porque todo lleva a todo, todo está unido, todo está unido. Entonces, cuando hablamos de las artesanías, es lo que me mantuvo también ser hoy artesano en cuero y ser artesano de Agán en muchas cosas de mi pueblo, me mantuvo también ese espíritu natural. El no trabajar con plástico no es lo mismo trabajar con plástico que con junco de mi zona. Hay un montón de cosas que te compenetran a la madre naturaleza hoy en esa vida cementicia que nos toca y que podemos entender de otra manera. Por eso también hacemos cestas de junco, todo lo que se refiere a nuestra cultura y vamos recuperando a medida que pasa el tiempo. La prueba de que no nos quedamos con lo que sabemos solamente es que hace muy poco tiempo atrás encontré la forma en que ellos hacían los caracoles, los uspuca que se llaman de mi pueblo, que son los caracoles de una especie que se llama margarela, es un pequeño caracolito que los yaganes utilizaron miles de años atrás, ya como collares, como pulseras, y el poder recuperar eso también yo creo que la vida me preparó. Debía ser un artesano que pueda adaptarse a todas esas cuestiones que iban a venir en el camino. Si no tenía el pueblo de Yagán un artesano que pudiera adaptarse a eso, como lo tuvo en Martín, por ejemplo, como está Julia y Claudia, que tejen, pero en la mayoría lo que es el trabajo en cuero, el trabajo en corteza de árbol que hacía Martín, por ejemplo, siempre tenía que haber alguien que pueda impulsar a los demás y darle a tu propia gente las clases de eso, ¿no? Entonces, después descubrís lo fantástico que es estar tejiendo un junco y pensar en tu bisabuelo, en tu abuela, en todos los paisanos yaganes, ¿no? Porque también cuando uno no tiene egoísmo es cuando la cosa funciona. Porque si uno tiene egoísmo, avaricia, codicia, ambición y todas esas cosas que nos contaminan como seres humanos tenemos dos partes, una con todos esos condimentos malos y otra con los buenos. Si aflora nuestro interior, aflora lo bueno, vamos a llegar a buen fin en todo eso, ¿no? En entender de que se tiene que compartir y que hay que carecer de egoísmo y de competencia. Porque no se trata de eso. Si yo hubiese venido a competir, no hubiese llegado tal vez ni a publicar el primer libro de mi autoría. Yo no vine a competir, vine a centrarme a lo mío y eso es lo que hago, tratar de ser mejor de lo que puedo ser, no competir con nadie ni compararme a nadie, saber entender también que cada uno, mal o bien, ha hecho su aporte en esto. La abuela ha dejado un legado impresionante, se nos fue una gigante en nuestro pueblo, y la abuela Cristina, y hoy tengo a mi mamá como el referente mayor, y también sabiendo que la vida es como es, no vivir fuera de la realidad, y tratando de disfrutar lo máximo que se pueda de todo este momento que nos toca, y utilizar los mismos condimentos que utilizó mi gente, porque vengo de ahí, y vengo con eso incorporado. Es decir, se siente un abuelo al lado mío y lo escucho. No creo que me la sé toda. La sabiduría está ahí, en la ancianidad. Y hoy en este mundo, en la ancianidad, lo que hace es llevarlo a un lugar donde dice centro de jubilados, que jueguen al tejo, que pasen la tarde ahí, que ya nos alejamos de la sabiduría. Así difícilmente, si desconocemos la sabiduría, difícilmente podemos crear un mundo mejor. Pablo, ¿tenías otra pregunta? O no sé. Sí. Creo que no lo comentaste acá, pero vos tenés un registro de voz de Asenewensis, ¿verdad? Sí. Tenemos un registro que fue grabado por Martín Gusinde en los archivos de cera. Y curiosamente, ahora que me haces esta pregunta, como digo, siempre hay disparadores. Hace poquito estuvo una chica que es una especie de etnomusicóloga o algo así, se llama Mariana Bernardini, estuvo hace poquito trabajando en el Museo del Fin del Mundo, se fue ayer, precisamente.
Y me decía que ella, al escuchar esos cantos de los pueblos, hay una nota que hoy no se utiliza en la música, porque dice, utilizaban tal nota, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver eso? ¿A qué se refiere? ¿A qué te referís? A que esa nota ningún músico de hoy la usa porque no tiene suficiente agudeza en el oído como para utilizarla. Eso está hablando de lo que Víctor en sus charlas siempre dijo, 5 sentidos plenamente agudizados contra 5 sentidos perezosos de hoy. Es una nota, después le voy a preguntar bien cómo se llama esa nota musical, que ella en los audios de los indígenas de Tierra del Fuego pudo captar. Y precisamente, bueno, Senegüense es uno de los que canta ahí, porque fue vigilante en una ceremonia del Che House, y en 1923, y bueno, él hace el canto del vigilante, por eso yo por ahí a muchas cosas llamo al mensaje que traigo como el canto del vigilante sigue adelante, ¿no? A ver, ahí hay un comentario en el chat, ¿no? Sí, lo vi. De Hay mucho Javier. ruido aquí. Sí, Javier, ¿por qué no lo comentás o decís? Porque hay mucho ruido acá donde estoy. Ah, Que me hiciste acordar, Víctor, en unos pasajes de Fitzroy, que está siempre asombrado que sean apuestas los niños yaganes que se robó con los marineros del barco, y cuando ellos veían algo, ningún marinero era capaz de verlo, y que los niños tienen una vista súper aguda, y tal vez, bueno, puede haber una relación de oído, seguramente es... 5 o sea sentidos sí, plenamente agudizados. Los necesito para sí, vivir. y que ese Hoy es los dejamos de entrenamiento, usar. seguramente los tenemos todos biológicamente, pero Sí, un entrenamiento cultural claro, tal cual. que hoy lo hemos borrado. ¿Sí? Tal cual. Y Te das cuenta cuando sos artesano también, ¿no? De lo que le cuesta a los demás incorporar lo que uno más o menos tiene ya tan sensible. Entonces, sí. Y los españoles decían que solamente igualaban al yagán en la visión con un catalejo. Exacto, sí. Sí, tiene que ver con que no eran superhombres, pero vivían adaptados, necesitaban utilizar esos 5 sentidos, era vivir o no vivir si no los tenías así. Y nosotros con el consumismo y que es más fácil ir a la góndola a buscar todos los productos ahí, un poco por comodidad, perdimos un montón de adaptaciones. Somos la única especie del planeta que puede vivir mañana en Alaska y al otro día en las playas del Caribe. Eso no lo hace ninguna especie planetaria, pero también tiene un montón de cuestiones que vas perdiendo en ese andar. Bien, solo un último comentario, pausa y aprovecho, y me interesa mucho. Has comentado que esta interacción entre arqueólogos y ustedes, que muchas veces con la visión complementaria puede ser muy útil. Y nosotros tratamos de trabajar de la misma manera, los antropólogos trabajamos en el lenguaje, y cuando el ejemplo que das de tu abuelo, de tu bisabuelo, perdón, en la foto, y de la misma manera que utilizas la lengua en tu libro y a veces en cómo hablas en las visitas, nosotros utilizamos el concepto de micro-revitalización para eso. Y creo que si yo lo explico, es difícil. Tú has dado un ejemplo excelente, y nosotros ponemos el acento, en general los estados, y yo lucho mucho contra eso, ponen el acento en la revitalización en las mismas estructuras lingüísticas que se usan, por ejemplo, para el castellano, que tú manejas perfectamente, tal vez mejor que yo, que no necesitas una lengua para decir eso. En cambio, en estos focos de micro-revitalización, al cambiarle la palabra a tu bisabuelo, has dado un ejemplo excelente de qué es lo que se logra a través de un intento de recuperación lingüística. No importa que digas, quiero, por favor, ¿cuánto es? 14 pesos con 50. A nadie le importa decir eso, Leagán. A través de esas pequeñas, y el ejemplo que has dado y la manera que tú usas la lengua, me parece que es mucho más gráfico de lo que nosotros mismos podríamos decir, pero te aseguro que robo tus ejemplos para escribirlos. Me parece, tuvimos una discusión alrededor de aquí en este seminario sobre las ideas del Estado con revitalización, ¿no? Pasa por ahí. El valor agregado que tiene el sentimiento y la emoción alrededor de una sola palabra no tiene nada que ver con los paradigmas orales que podrías aprender en inglés o en alemán, por supuesto. Gracias por eso. Por favor. Bueno, con lo que decías, los otros días me hicieron una pregunta así en
en un curso de cestería que doy permanentemente, cuando puedo, también le enseño a la gente, a cualquier persona que quiera aprender. Y la pregunta que me hicieron es, ¿por qué si yo tenía la fonética como los ancestrales, ¿no? Y le digo que todo se dinamiza, que se va perdiendo, que mamá y Cristina tenían solamente la fonética ancestral y que nosotros no llegamos a tener la perfección, pero es parte de los cambios. Y como ejemplo le ponía a esta chica que me hizo la pregunta, es el castellano antiguo no lo escribimos más, porque si no pondríamos, en vez de Y para separar, diríamos I con I latina, y un montón de cambios que se han realizado que son parte de la humanidad. Entonces, nada es igual a lo que tuvimos, todo va dinamizándose, incorporando cosas. Hoy en el Yagán hay palabras que fueron introducidas en su momento y que nuestros abuelos tomaron para sí, como kiata, como pateich es patata, ¿no? Alguien trae un inglés y nombra una papa que acá no existe, el Yagán lo tuvo que pronunciar igual, y bueno, cuando me sentaba con mamá había muchas cosas raras, ¿no? Yo decía, ¿por qué estas palabras salen de lo común de la lengua que conocíamos? Y tiene que ver con eso, ¿no? Hars, que era el caballo, un montón de cosas que les trajeron y que no fueron manejadas por ellos, y es un horse ahí muy cerquita al inglés, y después lo vas comprendiendo. También tuve que analizar eso, porque algunos paisanos decían que habían mentiras en la lengua que se decía, pero claro, el poder descubrir que eran palabras de cosas que no existían, también hace la reconstrucción, hace a todo, y sentirlas como parte nuestra. Hoy Peipi es bebé, ¿no? Y Peipi hoy es aceptado por nosotros, más allá de que tenemos nuestra forma ancestral, pero tenemos que aceptar la dinámica, porque si no, tendríamos que volver a la rueda de carreta o tal vez mucho más atrás. Eso. Y me parece muy lindo e interesante cómo en los últimos años, a partir de tu incorporación a ciertos espacios y de dar estas charlas y de introducir estas palabras en Yagán, muchos fuimos aprendiendo más del idioma Yagán, y como alguna vez me contaste, los chicos al terminar una charla te saludan y te dicen a la yala, y eso me parece, bueno, hermoso en algún punto. Sí, son caricias al alma que llegan muy profundo. Cuando una nena que tiene síndrome de Down está esperando con las manitos así para decir a la yala, porque el Yagán le había dicho que tenían que ponerse la campera, cuando yo me ponga la campera, todos en coro me tienen que decir a la yala, porque como soy Yagán, ustedes también me tienen que saludar en Yagán. Entonces esa nenita estaba con las manos así, la profe le dice, ¿qué te pasa? Dice, quiero decir a la yala, decía, ¿viste? Entonces eso es lo que genera, y eso es lo que la paga más grande que pueda haber en cualquier cosa que uno haga, ¿no? El entender las divisiones y poder comprender que son simplemente eso, divisiones. Hay que generar uniones, y para generar uniones cuesta, pero ¿cómo puedo enseñar yo la lengua Yagán, o cómo puedo entrar en la currícula algún día? Convenciendo a todo el planeta de que apoyen estas cuestiones. Si los demás apoyan estas cuestiones, porque los indígenas estamos solos en la lucha, sino yo quiero incorporar mi lengua en Tierra del Fuego, y si no tengo, por suerte tengo muchos amigos de la ciencia en distintos lugares, no hace falta que sea de la ciencia. Yo tengo amigos en el taller mecánico que vienen y te dicen qué linda historia estás contando, qué buena tarea realizás, felicito. Y bueno, entre todos tenemos que ayudarnos a cuidar el planeta primero para poder tener 100 años más, siempre digo así. Digo, hablamos de 100 años nosotros hoy en la actualidad, y los que tenían miles los descartamos por incivilizados, por salvajes, por primitivos. Entonces volver a barajar y dar de nuevo es necesario, pero tiene que ver con eso, con sacar egoísmo, sacar cuestiones. Ya sabemos que tenemos esos sentimientos adentro, pero hay que dejarlos guardados, hay que ponerle un candado gigante y sacar solamente los que nos sirven para seguir adelante. Patricia. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Víctor, yo hago antropología lingüística también, al igual que Javier Domingo. Entonces Igual que Javier. Sí, me pareció muy interesante tu respuesta, porque bueno, has dicho varias cosas y creo que tienes como tu propia posición. Eso es lo que Sí. claro, como que
sí, tengo la impresión de que has reflexionado y hablando contigo lo que hablo es de tu posición, más allá de no eres vocero de nadie o no te estás arrogando ese... Me parece muy, muy interesante lo que decía respecto a la lengua. Solamente si te puedes expandir más, yo también como antropóloga y como lingüista, soy lingüista y antropóloga, también tengo esa visión un poquito escéptica respecto a los planes de revitalización lingüística, sobre todo los que son llevados adelante por los estados. No obstante, hay varias cosas que tú decías respecto, bueno, el español antiguo no es el mismo, porque uno como antropólogo cuando está haciendo campo, ocurre mucho eso, que existe algo que de la antropología se denomina que es purismo lingüístico, ¿no? Que te debe pasar a ti, ¿no? Que no se pronuncia así, se pronuncia así. Básicamente no me quedó claro si estabas en contra o a favor de los planes de revitalización lingüística, y por qué. No sé, básicamente me interesa saber cuál es tu posición. Si podrías ahondar un poquito más, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, eso de que tú hablabas como de ese purismo, y segundo, lo que decía Javier, que es algo que a mí me interesa mucho, que es entender que de pronto las lenguas no son esa cosa que está como detached, no está separada de las relaciones sociales. Y tú das muchos ejemplos respecto a relaciones sociales donde está la lengua. Bueno, teniendo en cuenta esos dos elementos, perdona, no sé si fui clara. No, por favor. Bien. Sí, tiene un interés. Sí. Bueno, dijiste algo que también me caracteriza, ¿no? Dijiste que he ampliado, que he analizado. Sí, he analizado mucho. Y para poder sacar conclusiones hay que analizar y conocer. Entonces, cuando hablamos de eso, una vez un señor del Instituto Antropos que vino aquí a Tierra del Fuego me contaba que en Paraguay estaban haciendo una revitalización lingüística, pero que surgía ese problema de que entre los mismos paisanos empiezan a pelear porque no, esa A no va ahí, porque lo estoy haciendo yo. Y así, ¿viste? Lo que dije al principio cuando Ana me hizo la pregunta sobre cómo había tomado el pueblo de Agán, Mi Sangre de Agán, el libro de mi autoría, tiene que ver con eso, ojalá pudiera yo con una varita mágica poner un chip que nadie tuviera la competencia de decir, porque lo hizo Víctor, a mí no me gusta, soy del pueblo de Agán, pero este está haciendo cosas que no son. En la lingüística es lo mismo. Por eso yo lo que quería hacer con Puerto William particularmente era hacer una unificación de lo que podríamos llegar a hacer desde el sentido común. Pero cuando vos tenés 100 personas de un lado, 150 del otro, difícilmente te va a poner de acuerdo en qué vas a dejar. Entonces, la vez pasada, cuando iba a hacerse la edición chilena, que a propósito, con esto de la institucionalidad y de vivir el día de hoy no puedo cruzar mis libros de Puerto William a Ushuaia. Tengo los libros de mi autoría de la edición chilena, de Mi Sangre de Agán allí. Esto es para que se vea que la institucionalidad hoy corre por más que te digan que sos preexistente y que hay un montón de cosas en el camino. Pero con respecto a la lengua siempre van a ver cosas que, como dije antes, el que hace va a ser criticado, el que no hace no, y todas esas cosas también se tienen que catapultar a todo, tenemos que analizarlo en todo el entorno. Y cuando hablamos de la lengua, de querer hacer un diccionario, todas esas cosas, siempre la gente por ahí va a creer que no va la A, que tiene que ir la E en la revitalización. Por eso cuando yo hice Mi Sangre de Agán, pedí autorización a Puerto William para los paisanos que habían venido una vez en un viaje con Cristina. Les comenté y les pedí autorización para participar de esta escritura, ¿no? Y les comenté de mi idea. Y después me cansé de esperar, pasaron 1 año y medio y dije, voy a hacerlo, porque si no, al final, si nos quedamos en estas cuestiones que será, no será, ¿viste? No terminás haciendo nada. Y por eso también tiene que ver con eso. Si aparece una nueva idea en tu temática y se juntan 10 colegas, difícilmente puedan ponerse de acuerdo. Y por ahí hay que tomar el toro por las astas en este tiempo, y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros venimos de 529 años de mala información, de un montón de cosas que sucedieron. No tenemos tiempo para perderlo, y además
tenemos a nuestra madre tierra que se está cayendo a pedazos y necesitamos urgente revitalizar lo que podamos. Equivocándonos con 100 palabras y que hayan 5 mal, no importa, pero hay que, ese es mi pensamiento hacia los pueblos de todo el planeta. Tienen que empezar a recuperarlo, de la manera que sea, porque si no, los cobardes no hacen historia. Tampoco podías, si no te animás a realizar algo. Si yo hubiese hecho caso a los que me decían que este libro no iba a llegar y que no iba a poder surgir, hoy no estaría en todos los países que está y no estaría enviando un mensaje de esta manera. Hay que creer también en nosotros un poco más y sí, aceptar las dinámicas. Hoy tenemos chip, microchip, palabras que antes no estaban, ¿y por qué las aceptamos en nuestro día a día? ¿Y por qué vamos a aceptar lo que se vaya generando más adelante también? Ser inclusivos en todos los órdenes. Esa es mi forma de ver la vida y entiendo de que por eso hay que compartirla. Si yo te sigo diciendo blanco a vos y sigo haciendo una lucha de pueblo originario a hombre blanco, estoy dándole firmo abajo al pie a aquellos que dijeron que el indígena era diferente, incivilizado, salvaje, primitivo. Yo le digo, acá estoy yo, soy el blanco que viene con la espada de la letra y con la oralidad. Cuando me preguntaban a veces con respecto a los estados, le digo, yo no puedo dar ventaja. Si yo entro a una escuela con una vincha a dar una clase de cestería, ya estoy dando clase diferente, ¿se entiende? Esto es como la mapuche que es profesora en la Universidad de Buenos Aires y que tiene mucho conocimiento, pero cuando está en su casa el niño le golpea la puerta y cuando la abre, como tiene una vincha y es mapuche, está caracterizada, dice, ¿la señora de la casa dónde está? Ella no puede ser la señora de la casa, ¿se entiende? Entonces también juega lo imaginario. No hay que dar ventaja, dice quien habla, dice no hay que dar ventaja. Si yo quiero luchar por los derechos de mi pueblo y por los derechos de los pueblos de América, y comentarlo, charlarlo, darlo a conocer, tengo que ser un par del blanco. Porque si conozco la historia de la humanidad, tengo que saber que el origen del hombre es uno solo. No hay otro origen comprobado de la humanidad, y es África. Entonces, si no sé eso, difícilmente puedo entenderme de otra manera. Y si yo me considero blanco, indígena, y llamo blanco al otro, sigo dividiendo las aguas. ¿Cómo podemos lograr que la currícula indígena esté completa en la educación de todos los países de América? Metiéndonos en la rueda de ellos. Somos ustedes, porque somos iguales a ustedes. Tenemos nuestras cosas que tienen que ver con el conocimiento ancestral, la naturaleza, porque podemos hacer un fuego más fácil que otra persona que nunca estuvo en naturaleza, pero no somos diferentes. Y la hegemonía del mensaje dice que el indígena es diferente. Y si vos ves pasar un montón de gente caracterizada como indígena, ya los mirás 2 veces, a ver de qué tribu son, por ejemplo. Pero si ves pasar a esos mismos con camperas Nike, lo que fuere, no los vas a mirar 2 veces, porque vas a dar por sentado que son gente común y corriente como vos. Esto te lo digo a vos así, a punto así, pero es un ejemplo para cualquier persona. Desde la hegemonía de los mensajes compramos todo lo que había, lo que se vendía. La vincha, el pelo largo para el indígena, alguna caracterización diferente. Y si yo voy a ver al gobernador de mi tierra caracterizado, ya le doy ventaja. Yo tengo que ir así. ¿Se entiende? Bueno, y te agradecemos un montón por esta charla, por cerrar nuestro ciclo de conferencias. Nos interesaba tener tu voz y compartir tu voz para que te escucharan otros tantos. Así que bueno, un honor y un placer tenerte a la distancia, pero entre nosotros. Bueno, y nada más, creo que agradecerte. Para mí es una gran alegría poder ver a Claudia también, a tantos amigos por ahí, y compartir con ustedes, así que yo feliz,
Aguas Skin, Samuta Zapacuta, mi corazón está contento, es lo que siento, ¿no? Así que nada, cuando gusten, acá estamos, en el extremo sur del planeta, como el pueblo más austral, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias. Como ya dijo Ana, nuestro corazón también está contento, Víctor, por haberte escuchado, por haberte visto y por conocerte. Realmente es una gran riqueza. Y espero que, bueno, vamos a volver a tener ese tipo de charlas, de encuentros virtuales, quizás también presenciales. Siempre es difícil esas largas distancias, encontrarse físicamente frente a frente, pero bueno, a veces se da la posibilidad, así que esperemos que se vuelva a dar ese momento. Y si no, también, bueno, ya eso es uno de los pocos, una de las pocas ganancias, digamos, que tenemos desde la pandemia, que los encuentros así virtuales se hacen cada vez más naturales. Así que esto nos permite estar segurísimos todos de que nos vamos a volver a ver digitalmente, aunque sea. Así que, bueno, Víctor, y muchísimas gracias. Ya sabes, y todos los presentes saben que Ana y yo queremos también que de este ciclo de conferencias que nos acompañó durante todo ese semestre, se haga en algún momento, no demasiado lejano, un libro. Por supuesto que, Víctor, te vamos a invitar con el placer del mundo a participar. Ya vamos a escribir a todos los autores, a todos los participantes, con más información, con, digamos, detalles que ahora nos interesan, pero quizás es interesante para todos escuchar qué es ese proyecto. El proyecto será que el año que viene va a estar el libro para que todos tengan la posibilidad de volver a leer, digamos, las charlas, las conferencias que se dieron durante el semestre. Lamentablemente, claro, no se pueden incluir todas esas hermosas discusiones que también tuvimos hoy, que siempre, digamos, es súper rico también, salen muchos aspectos que, claro, en la charla en sí, en la exposición o en el diálogo inicial no se pudieron tener en cuenta. Pero bueno, así es, aunque, bueno, sacar lo mejor, ¿no? Y hacer lo que se puede. Eso quizás también es uno de los tantos aprendizajes que se puede aprender de vos, ¿no? Que se puede sacar de la charla, y eso lo vamos a intentar hacer. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias, Un placer. Víctor, por la presencia, por la charla y la disponibilidad a contestar nuestras preguntas. Alayala Nuku. Hasta pronto a todos. Hasta pronto, hasta pronto.